Tres, cuatro, cinco. Listo, buen día como estudiantes, colegas. Les digo, buen día estudiantes. Entonces hoy día vamos a continuar con la clase de ayer que hemos interrumpido. No olvidemos que la clase de ayer hemos hecho una introducción a la filosofía medieval. Hemos visto un poquito el contexto, las etapas que ha tenido la historia de la filosofía en la Edad Media. Hemos empezado con la etapa de los fundadores, que comienza el siglo cuarto, quinto, hasta el siglo octavo. Sobre todo el cuarto, el quinto han sido los más importantes, porque hemos visto también que luego ha aparecido una laguna, un vacío, un oscurantismo hasta el siglo IX. En el siglo quinto, la edad de los fundadores, hay una serie de filósofos, pero sobre todo van a tener mucha importancia los filósofos cristianos, la mayoría van a ser santos, San Anselmo, San Gregorio y especialmente San Agustín de Hipona. Hay otros importantes filósofos que son laicos también, como Boecio o Casiodoro, ¿no? Posteriormente tenemos el Renacimiento carolingio, que es el que va a marcar en el siglo IX el resurgir de la cultura. Ahí vamos a tener, ¿por qué se llama periodo carolingio? Por el emperador Carlomagno, que va a restaurar la cultura, los estudios. Posteriormente viene ya el Renacimiento, el Alto Renacimiento en el siglo XI, el siglo XII, siglo XIII, que es el siglo del nombre de la rosa, ¿no? Del libro, de la historia que estamos siguiendo. Y es el tiempo de la escolástica. El siglo XIII, la escolástica es la otra corriente importante de la Edad Media, que va a tener varias figuras, ¿no? Están Erasmo de Rotterdam, está Escoto, está, por supuesto, ahí va a estar también a finales ya el autor que vamos a ver ahora, que es Guillermo de Ockham, pero el representante del escolatismo es, por supuesto, la figura de Santo Tomás de Aquino, un monje. Y cerrando ya todo este ciclo de la Edad Media, en realidad va a ser una bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento, va a ser la escuela del nominalismo, que es lo que vamos a ver ahora con Guillermo de Oca. Entonces, en esta clase, que va a ser un poco más breve que la de ayer, vamos a ver el problema de los universales. ¿En qué consiste el problema de los universales? Y cómo finalmente se va a resolver este problema con la irrupción en la filosofía de Guillermo de Oca. Entonces, ya ayer habíamos hecho una pequeña introducción cómo era concebido el universal. ¿A qué nos estamos refiriendo con el universal? Yo les decía ayer que el problema del universal es el problema de la filosofía. Sí, el problema de la filosofía lo vamos a ver en el periodo clásico, con, especialmente con Sócrates, con Platón y con Aristóteles, que es lo que nosotros hemos visto en clases. Sócrates es el que empieza con su gran aporte a la filosofía, que es su aporte de la definición, del concepto, de la definición, los conceptos universales. Ya sabemos nosotros qué son los conceptos universales. Estos conceptos universales van a ser tratados luego por su discípulo Platón, y él, en su método de conocimiento, obviamente, como filósofo que es, va a pretender que el conocimiento real, verdadero, el conocimiento de la verdad con mayúscula, es el conocimiento de las esencias. Y estas esencias para Platón van a estar en las ideas. Las ideas, entonces, conocer la idea es tener el verdadero conocimiento, porque es el conocimiento de lo esencial, de lo fundamental. Esta concepción, este es un método para conocer las ideas, va a ser refutado por su discípulo Aristóteles. Aristóteles va a considerar que el conocimiento último, el conocimiento fundante, el conocimiento
base de todo conocimiento está en el conocimiento de la sustancia. Pero a diferencia de su maestro Platón, este conocimiento él no lo va a depositar en el mundo de las ideas, en ese mundo distinto al mundo de la cotidianidad, al mundo de la praxis, al mundo de los sentidos. No, el conocimiento de las ideas para Aristóteles va a estar también eh, mm, entrelazado en este mundo de lo material, en el mundo de, eh, de los sentidos, de las cosas inscritas, de los objetos, ¿no? De los objetos concretos. Por tanto, el conocimiento de estas cosas concretas, de lo material, va unido al conocimiento de la forma, de la idea, del concepto, de las especies, Aristóteles los va a llamar conocimiento de los géneros y de las especies, a este conocimiento del universal. Fíjense todos los nombres que hay: forma, género, especie, idea, definición universal, concepto. Al final estamos hablando con varios términos de la misma cosa. Para hacerlo más sencillito, nosotros utilizando el ejemplo que va a utilizar Humberto Eco en El nombre de la rosa, cuando trata este tema de los universales de la Edad Media, en el fragmento que ustedes tienen por tarea analizar. Vamos a hablar de los caballos. El universal caballo, ¿no? Para Platón, sería esa idea que está inscrita en el mundo de las ideas, esa idea de caballo que va a definir lo que son a todos los caballos inscritos en este mundo, en este orden material. Va a ser esa idea la que permite no solamente definir qué es un caballo, es un animal, ¿qué es un caballo? Es un animal, es un mamífero, pertenece a la familia de los equinos, y al pertenecer a la familia de los equinos, ¿no? El caballo es un cuadrúpedo, es un mamífero, tiene crin, tiene cola, bueno, todas las características que hacen al caballo, que hacen que el caballo sea caballo y que lo distingue de otros seres. Distingue al caballo del gato, del perro, del puma. Entonces, esa es la idea, ¿no ve? La idea de Platón de caballo, del universal es de caballo, es lo que permite distinguir al caballo de otros seres y que hace que el caballo sea caballo. Para Aristóteles, el caballo es una sustancia que para conocerla hay que ver su materialidad y su forma. Es una sustancia compuesta de materia y de forma. La materia es todo lo que se puede conocer del caballo, ¿no ve? Toda esa su materialidad, de qué está compuesto el caballito. Está compuesto de crines, de cola, de orejitas, tiene 4 patas, tiene todo lo que lo distingue. Eso, para Aristóteles, conocer la sustancia caballo, el universal caballo, es conocerlo también en su materialidad, de cómo está compuesto. Y obviamente, el conocer ese individual concreto caballo permite luego conocer a todos los caballos sin necesidad de ir a caballo por caballo y por caballo a conocerlo. La forma, ¿no ve? Lo que la abstracción de este caballo permite también conocer al resto de este conjunto en género y especie que es el caballo. Entonces, esa abstracción permite también el conocimiento. El conocimiento de la sustancia permite ese conocimiento, esos dos momentos ontológicos, ¿no? Del ser en su materialidad y en su abstracción, en su idea, en su concepto, en su definición, en su universal, conocer al caballo, porque de lo que trata aquí la filosofía del lenguaje es del conocimiento, ¿no? Último, fundamental, esencial, general de las cosas. Con esos dos antecedentes
de los dos grandes de la filosofía, Platón, Aristóteles, llegamos a la Edad Media. Y en la Edad Media, al principio, ¿no? En realidad, hay dos autores que les van a complicar la vida a nuestros filósofos cristianos, porque los filósofos cristianos, primero con Platón y luego en la escolástica con Aristóteles, están queriendo explicar, ¿no?, la verdad teológica con ayuda de la filosofía. Quieren explicar lo que solamente se entiende por fe a través de la razón. ¿Y quiénes son los maestros de la razón? ¿Quiénes son los guías? En ese momento son Platón y Aristóteles. Pero resulta que esta cuestión de explicar, por ejemplo, la Santísima Trinidad, el dogma trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de estos conceptos de los universales, quedan pues un poco complicado. Y esta complicación ya vino previamente de dos filósofos que no eran cristianos, que eran gentiles, ¿no? Porfirio y Boecio. Ahí los tienen, les he hecho un cuadrito a ustedes para ubicarlos un poquito. Porfirio, ¿qué es lo que dice Porfirio respecto a los universales? Dice, ¿existen géneros y especies en sí mismos o solo en el pensamiento? A ver, ahí está cuestionando a Platón, porque Platón decía que las ideas viven en el mundo del topos Uranus, en el mundo de las ideas. Tienen una existencia distinta a la existencia de los sentidos, a la existencia de este mundo real y concreto. Entonces, está diciendo, pues existen géneros y especies, existen las ideas, existe la forma, existen los conceptos universales en sí mismos o solamente son abstracciones que están en el pensamiento. La definición universal caballo tiene una existencia en el mundo de las ideas, aparte de estar solamente en mi pensamiento. Sigue Porfirio, dice, si existe, ¿son corpóreos o incorpóreos? ¿Separados de las cosas sensibles o en ellas? Y ya también empieza a dudar empieza a dudar de ¿quién? De Aristóteles. Un segundito, un segundito. Esta es la Janicita. Y la Janicita no sé qué tiene. Creo que quiere vomitar. Porque ha tomado agua y el agua como que le está ahogando porque está con mucho pelo. A ver. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mi honey? ¿Qué pasó, mi honey? Ya, entonces, la segunda proposición. Si existen los universales, las ideas, ¿no? Los conceptos, ¿dónde están estos? ¿Son corpóreos o incorpóreos? ¿Separados de las cosas sensibles o en ellas? Ahí viene el cuestionamiento a Aristóteles, porque ¿qué decía Aristóteles? La sustancia es, ¿no?, dos momentos ontológicos que unen a materia y a forma. Materia y a concepto universal, a definición universal, a idea. Empezamos a conocer a través del conocimiento sensible y a través de ese conocimiento sensible nosotros llegamos a las abstracciones, están imbricados. Yo conozco caballo porque he logrado conocer al individual particular caballo, pero en el caballo está intrínseco también su definición de caballo. Pero ahí está. El Porfirio medio que dice, ¿dónde? O sea, ¿cuál de los dos? ¿Platón o Aristóteles? Y medio que Porfirio ya mete la cizaña porque medio que está dudando de ambos. Más tarde, Boecio, que es otro gentil,
no es cristiano, otro filósofo va a decir, género y especie no existen por sí mismas, no son sustancias. Ajá. El universal es incorpóreo, existe en la mente de Dios y en las cosas sensibles. Perdón, me estoy equivocando, Boecio. Es cristiano, pero no es monje, no es cura, no está ligado a la Iglesia Católica, perdón, pero sí es cristiano. Y ahí ya da pautas, ¿no? Boecio, fíjense, ¿dónde va? En vez de que estén las ideas, las definiciones, los universales, en el topus urano, no, dice, existen en la mente de Dios y en las cosas sensibles. Ya le cambia la figura. Claro, y esto es importante porque luego Santo Tomás de Aquino y toda la escolástica que van a mezclar su pensamiento entre filosofía platónica y aristotélica, para Santo Tomás de Aquino, va a acoger esta idea de Boecio y va a decir, en tanto esta idea de creación también, ¿no? Para, para la escolástica, todas las ideas, todo estaba en la mente de Dios, así como el mundo de las ideas, el topos urano de Platón, ahí estaban todas las ideas que eran arquetipo y forma de todas las cosas terrenales. Bueno, ese topos urano muy fácilmente la trasladan a la mente de Dios. Entonces, en la mente de Dios están las ideas, todas las ideas están ahí. Lo único que necesita Dios es su voluntad para, bueno, decir, aquí está la idea de caballo, ahora listo, crea al caballo. Está la idea de ser humano y lo crea al ser humano. En la mente de Dios está esa capacidad del acto y potencia aristotélico que están ahí como latente la idea que se concretiza en la materialidad. Entonces, todo un quencho. Pero ahí está el Boecio que dice, género y especie no existen por sí mismos, no son sustancias. El universal es incorpóreo, existe en la mente de Dios, pero también existe en las cosas sensibles. Existen en la mente de Dios porque si no estuvieran en la mente de Dios, no les hubiera dado vida, no les hubiera dado existencia. Pero estas reflexiones entonces van a amenazar el estatuto ontológico de la Trinidad. Claro, piensen ustedes, qué complicado. ¿Cómo se explica filosóficamente este dogma de la Trinidad? ¿Cómo puedes explicar este Dios trino? Entonces, ¿dónde está la sustancia? ¿Dónde está el universal en una entidad que son tres entidades distintas? Está en Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Ah, complicadísimo. ¿A qué van a apelar? Se les mueve el suelo. Frente a eso, de esta complicación del problema de los universales, va a venir esta corriente explicatoria del nominalismo con Guillermo de Ockham. Vamos a ver qué nos dice Guillermo de Ockham. Frente a ese realismo exagerado, los universales existen en sí mismos. Son las ideas, arquetipo y forma de las cosas, de Platón. Frente al realismo moderado, los universales existen en las cosas, son las sustancias. Son dos momentos ontológicos, materia y forma. Forma es el universal. A lo que se llegó con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cuasi contemporáneo de Guillermo de Ockham, cuasi, es un poco, le antecede. Realista, los universales existen en la mente de Dios, todo ese recorrido que les he dicho. Frente a eso, ¿qué plantea Guillermo de Ockham con el nominalismo? Los universales no existen en la realidad
ni en el pensamiento. Son solamente nombres, términos vacíos. Y esto es, yo realmente me parece genial, está en el tintero mío hacer una relación con la filosofía política contemporánea de Chantal Mouffe, de Latour, donde ellos, ellos, ellos están viendo cómo la democracia es también un término vacío, ¿no? Que se llena según las circunstancias, según los poderes, según las violencias, las hegemonías, ¿no? Entonces, esto de Guillermo de Ockham y del nominalismo, a mí me parece que puede cobrar una vigencia importante para explicar, por ejemplo, las cuestiones en términos de filosofía política. Entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero es que a mí me parece genial lo que ha planteado Guillermo de Ockham y la verdad que ha sido tan genial que en términos de la historia de la filosofía ha terminado con todo un periodo, ¿no? Ha terminado con todo un periodo y ha comenzado otro. Ha virado el curso de la filosofía. Entonces, para explicar un poquito más esto del nominalismo, vamos a ver quién era Guillermo de Ockham. Bueno, primero, ¿dónde surge? En el siglo, en ese siglo de finales de la Edad Media, siglo XIII, en realidad él es francés, va a nacer en Aviñón, en Francia, y va a ser franciscano. En El nombre de la rosa, en el libro y en la película, Guillermo de Ockham es el autor, el Humberto Eco, se va a inspirar en dos figuras para armar el personaje de Guillermo de Baskerville. Se va a inspirar en Guillermo de Ockham toda la parte espiritual, el franciscanismo, lo que es franciscano, las ideas, la filosofía, ¿no? Todo eso va a tomar de Guillermo de Ockham. Y también se va a inspirar en Sherlock Holmes, ¿no ve? El personaje de Arthur Conan Doyle, que lo conocen ustedes muy bien. Y obviamente uno de sus libros más famosos son esto de el fantasma de Baskerville y hay unos perros también. Deben conocer ustedes la historia. El personaje de Guillermo de Baskerville del nombre de la rosa está inspirado en estos dos personajes. Toma de la parte de Guillermo de Ockham el nombre y todo el espíritu y el espíritu filosófico y las ideas y toma de Sherlock Holmes también esa su capacidad analítica, porque ustedes saben que el libro del nombre de la rosa es una novela negra y es una novela filosófica y es una maravilla. Pero entonces, ¿quién es este Guillermo de Ockham? Es un filósofo, nace en Aviñón, es franciscano, ¿no? Es un cura, es un monje de la orden franciscana y es conocido como el venerable maestro, ¿no? Dada su sabiduría. Va a tener un papel muy importante en la disputa entre los franciscanos con el Papa Juan, porque va a haber un cisma, ¿no? Los franciscanos, ustedes saben que los franciscanos, los que han visto la película Hermano Sol, Hermana Luna, tan bella esa película, los franciscanos le van a cuestionar en ese momento al papado en ser una fuerza terrena, poderosa, política, demasiado rica, ¿no? Le va a cuestionar por qué la riqueza del papado cuando el maestro, cuando Jesús
era un maestro que abogaba por los pobres y por la pobreza, que es lo que abrazan los franciscanos. Los franciscanos es una orden de mendicantes, es una orden muy pobre. Entonces, en esta disputa, el maestro, el venerable maestro Guillermo de Ockham va a sostener la parte filosófica teológica, es decir, la parte intelectual. No era brillante. Toda la parte intelectual la va a sostener él juntamente con otros, pero este es el principal. Y esto es lo que esta disputa es lo que se va a ver también en el libro, ¿no? La disputa entre el papado, entre estas órdenes religiosas que van a cuestionar el poder terrenal. En realidad, Guillermo de Ockham estaba a favor del emperador, del emperador alemán en ese momento, que era el que le disputaba el poder al Papa Juan XXII, que es el que aparece en el nombre de la rosa. Obviamente, el Papa lo va a mandar a apresar a Guillermo de Ockham, pero curiosamente no va a condenar sus escritos. Y bueno, posteriormente se va a escapar, pero en realidad esa es la parte histórica del contexto, que es fascinante. También me parece una vida fascinante la de Guillermo de Ockham, pero ya aterrizando más en su filosofía, ¿qué es lo que hace Guillermo de Ockham? Critica sistemáticamente, fíjense, por la línea de Porfirio, va a criticar sistemáticamente el platonismo y el aristotelismo, que eran los pilares, las bases fundamentales de toda la filosofía, no solamente de la Edad Media, sino de toda la filosofía hasta ese momento. Entonces, ahí hace una crítica sistemática al platonismo, al aristotelismo, y en ese sentido, a las dos grandes figuras de la Edad Media, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y también al escotismo, ¿no? El tercero más importante. Entonces, sentando las bases del nominalismo, lo que va a hacer Guillermo de Ockham es también sentar las bases del criticismo, y va a estar muy ligado, ¿no?, a una corriente que luego va a surgir con muchísima fuerza en Inglaterra, sobre todo, que es donde él va a desarrollar su filosofía. Él es francés de Aviñón, pero en realidad desarrolla toda su vida en Inglaterra. Va a ser una piedra fundamental para el empirismo. Y con esto, para el desarrollo de las ciencias, ¿no? De las ciencias, porque en la modernidad ustedes saben que la filosofía se va a separar de las ciencias. Las ciencias luego van a tomar su propio curso. Por eso el empirismo como filosofía promocionó ese despegue de las ciencias distante de la filosofía, y todo tiene su origen en, en Guillermo de Ockham. Entonces, con esta crítica, bueno, también critica el poder eclesial, y en esta su crítica del poder eclesial, ¿qué es lo que va a hacer también Guillermo de Ockham? Va a separar el poder terrenal del poder eclesiástico. Entonces, es una bisagra muy importante el nominalismo en la historia de la filosofía, porque va a promover esa separación, ¿no? Confundir la teología con la filosofía, poder terrenal con poder celestial, lo que es ciencia. Entonces, por eso es muy importante Guillermo de Ockham. Ahora, ¿qué dice? A ver, en primer lugar, yo quiero irme a su teoría del conocimiento. Ya, entonces, un punteo de lo que busca Guillermo o propone Guillermo de Ockham. Primero, va a negar la posibilidad de un conocimiento racional de Dios.
las 5 vías de conocimiento de Santo Tomás de Aquino, que prácticamente eran dogmas de fe y que estaban construidas en base a la filosofía aristotélica, chao. No hay posibilidad de conocer a Dios y eso, es decir, no hay posibilidad de conocer la verdad, eh, acudiendo a demostraciones racionales. Primera cosa, puedes conocer a Dios a través de la fe, pero muy difícilmente con cuestiones lógicas, racionales, como lo quiso hacer San Anselmo. Una tarea tienen ustedes con San Anselmo que demostraba mediante un silogismo la existencia de Dios o mediante las 5 vías de conocimiento de Santo Tomás de Aquino. No. Segundo, niega la concepción del alma. No existen argumentos que demuestren la existencia de un alma substancial, inmaterial e inmortal. Me sorprende que en la Edad Media no lo hayan llevado a la hoguera por decir esto, pero eh, nos damos cuenta de su importancia y de su, ¿cómo les podría decir? De su capacidad racional, ¿no? Para decir esto y que no lo hayan mandado a la hoguera. Frente a un intelectualismo ético, va a proponer un voluntarismo, es decir, claro, obviamente, no lo llevan a la hoguera, ¿por qué? Porque, no sé si muy astutamente, a mí me da la impresión que muy astutamente, Guillermo de Ockham le da tal poder a Dios, le da tal omnipresencia que ya cualquier cosa que le digan a Guillermo de Ockham sería ir contra ese poder y omnipresencia de Dios. O sea, Dios tiene un poder absoluto. Nosotros somos gusanos que no podemos pretender con nuestra mísera razón conocerlo. Él es tan poderoso que tiene la voluntad absoluta de todo, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros queremos? Conocer a Dios a través de la razón. Bástenos nuestra fe y dejemos las cosas en paz. Las cosas de Dios, Dios dirá. Es el voluntarismo, es otro concepto importante que va a escribir, que dice, ¿no? Frente al intelectualismo se encuentra el voluntarismo. El conocimiento del bien no es un problema intelectual, solamente consiste en plegarse a la voluntad de Dios, que es absolutamente libre en lo que se refiere a la determinación del bien y del mal. De hecho, Dios ha mandado como buenas las conductas recogidas en los 10 mandamientos. Pero si le hubiera dado la gana, hubiera puesto todo lo contrario a los 10 mandamientos. Entonces, las cosas son buenas porque Dios las manda. Y no las manda porque sean buenas. Eso es el intelectualismo. Lo segundo implicaría que el bien está por encima de Dios y por tanto lo determinaría. Entonces, yo pienso que astutamente Guillermo de Ockham esgrime su voluntarismo frente al intelectualismo en cuanto a la moral que les he explicado, que era parte del concepto de la cosmovisión griega. ¿Para qué? Para que lo dejen en paz con el desarrollo de su filosofía. Y lo hace muy bien porque gracias a eso ni es mandado a la hoguera, ni es mandado al libro negro sus escritos. ¿Qué más dice? Niega, y aquí está lo importante, lo más característico del pensamiento platónico y aristotélico, la existencia de los universales. No existen las esencias, solamente existen los individuos. Y va a exponer su método de conocimiento, la teoría del conocimiento intuitivo, en contraposición al conocimiento abstractivo. Todo ese conocimiento abstractivo que inaugura la filosofía clásica, Sócrates, Platón y Aristóteles, se cae, se derrumba.
maravillosamente, por supuesto. Entonces, aquí ahora les voy a poner, se los he hecho un esquemita de su teoría de conocimiento de Guillermo de Ockham, que es muy simple. Ahí está, se los he puesto en el esquema. ¿Y cómo va la cosa? No es, en realidad es bastante simple. Se fijan en el esquema. ¿Qué dice Guillermo de Ockham? No necesitas más que la mirada sensitiva e intuitiva dirigida a los objetos del mundo externo o la intuición espiritual y reflexiva sobre nuestros propios actos interiores anímicos, y ya se tiene el origen de nuestro conocimiento de un mundo real. A partir de ahí, se forman después por abstracción las definiciones universales, los conceptos universales, la idea o la forma de esas cosas, y con ello podemos hacer ciencia. Entonces, si se fijan, ahí están los objetos del mundo. Ahí lo vamos a poner al caballo. ¿Qué necesitamos para conocer? Necesitamos, ahí está, les he dibujado un caballito. Pónganse ustedes que este garabato es un caballo. Para conocer al caballo, no necesitamos conocer la idea platónica, ni pensar que la idea o la definición universal está ahí, en ese caballo. Lo que nosotros necesitamos es acercarnos a este caballo, que es un ente concreto, individual, particular, con nuestra mirada sensitiva, intuitiva. ¿Qué es eso de mirada sensitiva, intuitiva? No tiene nada que ver con la intuición femenina. Es con nuestros sentidos, ¿no ve? Con nuestra percepción sensible. O sea, mirarlo, olerlo, tantearlo, ¿no? Seguramente hacer una disección, abrirlo, conocerlo bien de forma sensible al caballo. Pero también tenemos que acercarnos con nuestra intuición espiritual reflexiva. Y en esa intuición espiritual reflexiva, fíjense, todos estos nombres, están nuestros actos interiores anímicos. Esas capacidades intelectuales internas que están en nuestra mente, que nos capacitan para conocer a este caballito. Entonces hay dos elementos que se juegan, nuestra mente y nuestros sentidos. Nuestra mente y nuestros sentidos hacen que nosotros podamos conocer a este particular caballo. Y a partir del conocimiento del particular caballo, ya, pues si jugando con esos dos elementos, nosotros podemos recién elaborar una abstracción, es decir, elaborar un concepto universal. ¿Y cuál va a ser ese concepto universal? Es nombrarle a este ente concreto, individual, particular, nombrarle caballo, un término. Podíamos nombrarle horse, chabó, no sé pues qué se dirá en quechua, en chino, en francés, inglés, alemán, un término. Ese es el nominalismo de Guillermo de Ockham. Ahora, fíjense ustedes, ¿dónde está entonces, dónde vive, dónde está entonces el concepto universal para Guillermo de Ockham? Ni en el mundo de las ideas, ni en la sustancia, caballo, ni siquiera está en tu mente. Es simplemente un término. El nominalismo nos está diciendo que conocemos a través de la construcción de términos. Estamos llenando un término vacío, estamos llenando
con el concepto caballo. Y ese término es el universal que nos permite conocer a este caballo. Y también a los otros caballos, porque ¿cómo hemos construido esta noción de término caballo? Mirando a este caballito y este otro caballito y este otro caballito con estas dos capacidades que tenemos de conocer los seres humanos, que es nuestra mirada sensitiva e intuitiva y nuestra intuición espiritual reflexiva, con nuestros sentidos y con nuestra mente. Y con eso, que a ustedes les parecerá que es así tan lógico, tan facilito, se cambia el curso de la historia. Algunas características de este conocimiento intuitivo, para que lo tengamos un poquito más claros. ¿Qué dice del conocimiento intuitivo, es decir, de este conocimiento sensible Guillermo de Ockham? Es el conocimiento experimental. Fíjense, por eso es tan importante para cambiar el rumbo de la filosofía, comprender el conocimiento intuitivo de Guillermo de Ockham. Es el conocimiento experimental, el que nos avisa de la existencia de alguna cosa. Por eso este conocimiento experimental versa y trata de cosas concretas, individuales. Con este conocimiento intuitivo, entonces va a nacer la ciencia moderna, la ciencia experimental. ¿Por qué? Porque es el único conocimiento que nos permite llegar a los hechos. Y viendo los hechos, podemos determinar si esos hechos son verdaderos o si estos hechos son falsos. Y nos permite este conocimiento intuitivo, experimental, científico, determinar cuándo una cosa es y cuándo una cosa no es. Y este conocimiento experimental nos permite también, en virtud luego de la generalización del conocimiento particular, recién nos permite establecer proposiciones universales que van a constituir piedra fundamental de lo que va a ser la ciencia especialmente. Entonces, por eso, ¿no? Me parece muy importante el Guillermo de Ockham. ¿Dónde está otra parte que quiero comentarles? Quería hablarles un poquito de los... Sí, esto es. Entonces, frente al conocimiento abstractivo, ¿no? Para Guillermo de Ockham, toma relevancia el conocimiento experimental, el conocimiento intuitivo, que es el conocimiento que va a inaugurar la ciencia, ¿no? La ciencia moderna. En cambio, el conocimiento abstractivo es importante, por supuesto, porque es el que va a surgir después de este conocimiento experimental, cuasi científico, ¿no? Empírico. Después del conocimiento experimental empírico, ¿no? Recién viene luego el conocimiento abstractivo. ¿Y cuál es este conocimiento abstractivo? Son el conocimiento a partir de las ideas abstractas, de las representaciones mentales, que pueden ser parte de la memoria, pero que es la que va a prescindir de las cosas particulares. Entonces, para Guillermo de Ockham es importante el conocimiento del término caballo porque nos va a permitir prescindir del caballo particular. Pero para Guillermo de Ockham, este conocimiento se logra a posteriori del conocimiento, no de la experiencia, del conocimiento experimental, del conocimiento intuitivo. Y entonces con eso cae toda una filosofía, ¿no? Que había sido construida en base primordialmente del conocimiento abstracto, del conocimiento de la idea. Eso es, mis queridos estudiantes, esta clase que espero que les permita responder en forma amplia, ¿no? Y en forma adecuada el cuestionario. Muchísimas gracias. Hasta luego.